noches, bienvenidos a Desacuerdo. Esta noche vamos a hablar de un tema que sigue en vigencia en la agenda política de la semana, sigue siendo el centro de la noticia más importante de la política, que es lo que está sucediendo en Perú. Lo que está sucediendo en Perú es importante no solamente porque es el país que está al lado, sino porque además muchas de las características del conflicto peruano de pronto se reflejan también en nuestro país. Nosotros encontramos ciertas características del conflicto peruano parecidas a otros momentos y otros conflictos del país. En el anterior programa parecía que la crisis se culminaba, parecía que con Castillo preso, con Boluarte posesionada como nueva presidenta del Perú, se cerraba una etapa. De hecho, Boluarte habló de quedarse hasta el 26. Pero como sucedió en el año 2019 en Bolivia, en el caso del Perú, los conflictos después de vacado Castillo en realidad recién empezaron, ¿no? Es decir, con la caída de Castillo comienzan protestas fundamentalmente en la sierra, de donde es Castillo. La sierra es mayoritariamente indígena y campesina, ¿no es cierto? Creo que el clivaje de la élite limeña, lo hablábamos la anterior semana, con la sierra es evidente, es un tema del que vamos a hablar más adelante. Ha habido muertos, estado de excepción, adelanto de la fecha de las elecciones. Boluarte primero hablaba de que las elecciones se realicen en 2024, ya ha hablado de la realización de las elecciones 2023, las protestas se manifiestan sobre las elecciones 2023. Ha sucedido esta semana, parecía que Lima no terminaba de integrarse en el conflicto, pero ya ha pasado algo que me parece interesante, que es los estudiantes de la Universidad de San Marcos también se han sumado a las movilizaciones. Castillo, ¿cómo se lo veía Castillo? Castillo, digamos, los medios han intentado reflejar un Castillo que era un autogolpista, digamos, pero a partir digamos, de esta interpretación de quién es Castillo, surgen unas nuevas preguntas en todos estos días de conflicto. ¿Por qué Castillo se iba a dar golpe a sí mismo? ¿Por qué Castillo intentaría, sin ningún apoyo del ejército, como lo hemos visto, darse un golpe de Estado? Y estas son algunas de las preguntas que nos hemos hecho, digamos, después de haber visto todo este conflicto. No nos olvidemos el tema constitucional, que creo que el tema constitucional en Perú es central. En Perú existe una constitución política del Estado que permite al Parlamento vacar al presidente por algo tan abstracto como incapacidad moral, ¿no es cierto? Pero también existe otro artículo dentro de la Constitución que le permite al presidente cerrar el Congreso. Este es un tema que naturalmente vamos a hablar más adelante, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con Castillo? Castillo ha sido un presidente desde el día de su posesión, 6 de junio del 2021, que al día siguiente de haber sido posesionado Castillo como presidente del Perú, la segunda vuelta es del 6 de junio en esa fecha, luego no se quieren reconocer las elecciones, se tarda mucho en que el Tribunal Electoral reconozca esas elecciones, pero luego de que Castillo es posesionado como presidente del Perú, inmediatamente surgen voces que dicen cómo sacar a Castillo del Perú. Como presidente del Perú. Es decir, es un presidente que ha estado en permanente vilo, es un presidente que ha estado permanentemente hostigado y acosado por las élites políticas económicas limeñas y a través también, por supuesto, de los medios de comunicación. La decisión de Castillo de cerrar el Parlamento, por supuesto que es de una enorme ingenuidad, ¿no? Es decir, tomar esa decisión que me imagino que fue una decisión precipitada ante un momento político donde evidentemente por la tarde lo iban a vacar, que finalmente es lo que sucedió, lo lleva a tomar una decisión, pero que definitivamente es una decisión ingenua que de alguna manera refleja cómo estuvo Castillo permanentemente en el tiempo que fue presidente. De alguna manera solo, de alguna manera tomando decisiones políticas que
que no eran las mejores y sin ciertos apoyos, no solamente el apoyo de la institucionalidad, de pronto tampoco apoyos de esta élite intelectual que uno hubiera esperado que genere, digamos, un cuerpo de ideas más próximas a las del presidente Castillo, ¿no es cierto? O por lo menos darle un cuerpo de ideas a ese gobierno. De esto vamos a hablar esta noche. Otra vez Desacuerdo decide hablar del tema del Perú porque creemos que vamos a hacer con mirada boliviana desde 3 ejes. Vamos a hablar de la parte constitucional, vamos a hablar de la parte política y vamos a hablar de la parte social. Y no vamos a dejar de descubrir a lo largo del programa ciertas similitudes que existen con nuestro país. Quédese con nosotros. Perú atraviesa una grave crisis política desde el pasado miércoles 7 tras la destitución del presidente Pedro Castillo. El entonces presidente anunció la disolución del Congreso para evitar votar un pedido de juicio político, pero sin apoyo militar, político y económico. El exjefe de Estado terminó siendo destituido y arrestado el mismo día. La exvicepresidenta Dina Boluarte asumió la presidencia, nombró un nuevo gabinete de ministros, denominado técnico, y ahora promete convocar elecciones en 2024. En 16 meses en el cargo, Castillo ha enfrentado 3 intentos de juicio político, tuvo que reformar su gabinete en al menos 4 ocasiones y tiene 5 investigaciones abiertas en su contra por parte del Ministerio Público peruano. Mientras tanto, Perú está en ebullición. Desde hace una semana, movimientos populares realizan manifestaciones en la capital, Lima, y en distintas regiones del país, exigiendo la clausura del Congreso, la liberación de Castillo, la convocatoria a elecciones generales y el llamado a una asamblea constituyente. Las principales vías de acceso al sur y norte del país están bloqueadas, los aeropuertos de Arequipa y Cusco han sido cerrados por los manifestantes. Existe, al menos, una decena de muertos. Volvemos a este interesantísimo programa. Vamos a hablar de la crisis política peruana que está decantando en una crisis social. El problema de Perú no es económico, el problema de Perú es una profunda crisis política que se remite desde la década de los 90. Quiero saludar a Carlos Macusaya. Carlos nos acompaña por Zoom. ¿Cómo estás, Carlos? Carlos es indianista, es escritor y tiene cercanas relaciones con los grupos indianistas peruanos. Bienvenido. Un saludo cordial para todos. Muchas gracias por la invitación. Con nosotros también está en el panel Farid Rojas. Farid es académico legalista, es autor de varios importantes artículos, pero de uno en particular, Farid, que nos interesa mucho, que has publicado la anterior semana en La Razón, sobre el espíritu constitucional, ¿o no?, de la Constitución peruana. Bienvenido. Buenas noches, bienvenido. Me siento feliz de estar acá. Gracias. Gracias a ti. Con nosotros también está Alberto Echazú. Alberto Echazú es analista político que sigue muy de cerca la andadura de izquierda en Sudamérica y es precisamente sobre la izquierda peruana de lo que en particular quiero hablar contigo. Alberto, bienvenido. Gracias, Susana. Es un tema que a mí me interesa mucho, además de su relevancia actual, así que gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. A ver, voy a empezar contigo, Carlos. Empezamos con el Zoom, por favor. Tu obra, Indianista, se lee bastante en el Perú. Hablamos de una movilización de la Sierra peruana por las elecciones inmediatas y por el cierre del Parlamento. La pregunta, Carlos, ¿hay componente étnico-racial en todo esto? ¿Qué lectura tienes sobre los indígenas peruanos respecto al dominio de la élite política limeña sobre la política peruana y de alguna manera la espalda, si lo podemos llamar así, que esta élite durante los años le ha ido dando a estos movimientos serranos? Bien, yo le voy a decir en primer lugar que mucha de la visión que yo tengo de Perú está condicionada por mi cercanía con organizaciones del sur peruano, Puno, Cusco, Tacna, Arequipa. Son lugares que he visitado en función de activista, llevando materiales, participando en encuentros, conociendo a dirigentes, organizaciones sociales, etc. Entonces, lo que yo he recogido entre lecturas, conversaciones, con condiciones a mirada desde el sur, respecto a Lima, muy en especial. Bueno, en primer lugar, una de las cosas que a mí me han llamado la atención de Perú es, al conocer Perú desde el año 2008 aproximadamente, es la manera en que en distintos sectores se enaltece el pasado imperial incaico, por una parte,
Pero al mismo tiempo, algo que resalta es la manera folclórica en que se toma lo indígena. Uno puede ir, digamos, a Cusco, es el epicentro más fuerte respecto a esto, y como hay toda una retórica, una serie de elementos que muestran lo orgulloso que es dentro de la identidad peruana ser parte de esa historia de imperio, del Incario en este caso. Pero al mismo tiempo puede ver cómo las poblaciones de origen indígena son como parte inclusive de los souvenirs turísticos. Llévese a su indio de Yapa, además sabe de cocinar y tocar la quena. No hay una por decirlo así, una estructura politizada de organizaciones indígenas como las conocemos en Bolivia. Esa es una de las primeras cosas que a mí me llamó la atención. Pero esto también tiene relación, ya con conversaciones que he tenido con profesores, leyendo algunos textos escolares, con la identidad nacional que ha construido el Estado peruano, ¿no? Que conocemos algo parecido aquí y de similar manera se da en Ecuador. Es una identidad mestiza. Se entiende que todos son mestizos y en el mestizaje los problemas se habían diluido del pasado colonial y del pasado de las haciendas. Por lo tanto, aquellas cuestiones que tenían que ver con la discriminación y el racismo serían propias del pasado. Entonces, la identidad del mestizaje que ha ido construyendo el Perú con esa figura del pasado glorioso incaico y con esa folclorización del indígena contemporáneo, se diluyen este tipo de problemas que tienen que ver con el racismo, por una parte. Pero eso también es entendible si se toma en cuenta que, como en Bolivia, como en muchas otras partes, uno hace una relación entre los ingresos económicos, las oportunidades sociales, los lugares de residencia, entre las poblaciones más acomodadas y las poblaciones más desfavorecidas. Entre las poblaciones más desfavorecidas, por ejemplo, Ayacucho, están las poblaciones agricultoras en la sierra, y las más favorecidas, la élite limeña, por ejemplo. Uno puede diferenciar apellidos, colores de piel, etcétera, de capitales culturales acumulados. Esto se asienta en la herencia colonial. Hay una estructura racializada del orden social. Y a mí esto me parece muy importante porque puede ayudar a entender precisamente esto de la folclorización de lo indígena, el enorgullecerse de lo indígena en tanto el pasado, pero no en el presente. El presente es una vergüenza, son terrucos en el presente. Si consideramos que se ha desarrollado a partir de una estructura colonial, una división del trabajo que ha favorecido a personas de origen español, en primer lugar, criollos, y luego otras migraciones que han sido fácilmente acogidas por estas élites, y a la vez la base social que ha sostenido el trabajo en Perú tiene que ver con poblaciones colonizadas, indígenas, pero también negros, se entiende que las jerarquías sociales se lean en sentido racial. Y por lo tanto el ascenso se entiende al mismo tiempo como un mejoramiento de raza. Algo que podemos comparar con Bolivia es esto que se suele mencionar, que en Santa Cruz el que más dice, insulta con el término colla, es otro colla. Yo en mis conversaciones, en mi experiencia en el sur peruano, me he encontrado con personas que lo que más decían era, en su experiencia en Lima, encontrarse con que los que más los choleaban, los trataban de cholos, eran otros cholos o serranos que habían llegado antes a Lima. Porque en el proceso de ascenso social, el preservar algún tipo de diferencia que has conseguido respecto a tu anterior posición social implica también reproducir los mecanismos de diferenciación jerarquizada. Carlos. En este sentido, perdón, con esto cierro, en ese sentido, en el Perú hay un fuerte ordenamiento racializado y en esa relación se encuentra el componente étnico, por decirlo así. Ajá. Carlos, a ver, es bien importante, bien interesante lo que apuntas y mi pregunta quizás iba a ser otra, pero ahora, después de lo que has apuntado, desde tu perspectiva, Carlos, ¿por qué estos movimientos indígenas, campesinos en el Perú no han podido hacer un cuerpo político, de identidad política, que tenga, digamos, unas características de un sujeto político de otro tipo de acción dentro del sistema político peruano? ¿Qué te hace pensar que esto no haya sido contundentemente así, como en el caso de Bolivia, por ejemplo? Yo creo que, por ejemplo, un factor importante es la guerra que tuvieron que vivir las poblaciones aymaras y quechas, fundamentalmente en la sierra, entre el Estado peruano y Sendero Luminoso. Yo me he encontrado con testimonios donde muchas personas que han tenido experiencia en esto se sentían víctimas de los dos frentes, ¿no? Si no estabas con uno, estabas con el otro, pero como no estabas con ninguno, terminabas recibiendo la violencia de ambos grupos. Hay que considerar que esto tiene mucha fuerza entre los años 80 y 90.
en Bolivia la politización de la etnicidad se da entre los años 60 y 70, en sus pasos iniciales, pero en los años 80, 90, con la caída del muro de Berlín, en los 90, pero previamente con otros procesos, muchos grupos van a apostar por otros actores y, por ejemplo, se va a trabajar en la articulación de organizaciones sindicales, la formación de proyectos narrativas, etcétera, etcétera. Pero es curioso, Carlos, que en el apunte que haces, digamos, en la última elección, haya preferido la élite limeña apoyar incluso al fujimorismo, que era eso, ¿no es cierto? Eran los terrucos, ¿no? Los identificados como los terrucos, o sea, prefieren apoyar al fujimorismo, a la dictadura del fujimorismo, antes que apoyar a un campesino a la presidencia. Claro, pero cierro la primera parte. En el periodo en el que en Bolivia se estaban generando iniciativas y demás, que luego van a dar lugar a una articulación de movimientos, y el MAS va a ser la máxima expresión de eso, en ese tiempo la población en el sur de Perú, por ejemplo, estaba sufriendo esa violencia. Entonces, no se estaba generando ese tipo de relación que se daba en Bolivia. Yo creo que más bien la élite limeña, por conversaciones que he tenido ahí con personas en el Perú, por algunas lecturas, es fujimorista en el sentido de que el fujimorismo es conservadorista, es autoritario, es racista, plantea más o menos un ejercicio en el que los sectores más considerados inferiores tengan la menor posibilidad de participación. En ese sentido, no es casual que la élite vaya por ese lado. Y respecto a Castillo precisamente representa, aunque no tenga una retórica disonante, aunque él mismo no sepa darle cierto uso político a eso, viene de esos sectores que son precisamente considerados como inferiores. Y un mediano éxito de Castillo significaría alentar que otras personas que vienen de esa propia condición quieran democratizar la democracia en Perú. Y eso es un riesgo para las élites. Ahí nos quedamos, Carlos. Muchas gracias por esta introducción que nos has dado, que es importantísima. Farita, has escrito un artículo, lo decía en la introducción, sobre las disposiciones peruanas del Parlamento. No tienen la Constitución peruana como que no tiene un espíritu constitucional, ¿no? Es decir, que permite, ¿no es cierto?, que otros poderes del Estado dejen sin funcionamiento a un poder, lo que limita el Estado de Derecho, ¿no? Entonces, a ver, quiero que le expliques al público esto. Bueno, a ver, generalmente cuando se habla de Constitución, uno hace eco a los derechos, ¿no? Es decir, la Constitución es la norma fundamental que reconoce un catálogo extenso de derechos. Yo creo que eso está bien y es básicamente lo que entendemos por Constitución, justamente el ejercicio de estos derechos resguardados por el Estado, garantizados por un poder judicial independiente, por un tribunal constitucional o corte constitucional independiente, es lo que generalmente entendemos por Constitución. Pero cuando nace la idea de Constitución, allá por el siglo XVIII, XIX, la tesis central era la separación y división de poderes. Es decir, no hay Constitución sin separación y división de poderes, así lo reza, por ejemplo, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Y gran parte del trabajo de argumentación de Montesquieu, por ejemplo, en este volumen llamado El espíritu de las leyes, es cómo volvemos lento el poder, cómo ralentizamos el ejercicio del poder, pues bueno, a partir de evitar que el poder se concentre en pocas manos. Eso supone de que para que exista una separación y división de poderes, pues ningún poder debería de imponerse sobre otro, es decir, el legislativo no podría sacar al ejecutivo o el ejecutivo sacar al legislativo. En consecuencia, cuando estamos delante de un diseño constitucional que permite al Congreso atacar directamente al ejecutivo, y en la misma Constitución, la Constitución te permite que el presidente pueda cerrar el Congreso, pues creo yo de que estamos delante de un problema dentro del diseño de aquella parte que muchas veces no le prestamos atención, porque podemos tener largos y extensos catálogos. Por ejemplo, la Constitución boliviana tiene casi 100 artículos dedicados a derechos, ¿no? Del 13 al 107, y es algo que generalmente se admira del constitucionalismo latinoamericano. Y la Constitución del Perú, que es de los años 90, en su núcleo, es parte de este constitucionalismo latinoamericano que para muchos se inaugura con la Constitución de Colombia del 91. Pero no se ha prestado completa atención a lo que denominan la sala de máquinas de la Constitución, es decir, la forma o la manera en la cual se organiza ese poder
se organiza la separación y división de poderes para evitar justamente de que pues, se dé este descalabro, de que el Ejecutivo quiera cerrar al Legislativo y el Legislativo quiera expulsar al presidente, etc. Y este es un problema que lo vemos en Perú. En Perú yo creo que tenemos un diseño presidencialista porque cumple algunos criterios básicos de la clasificación de un presidencialismo, pero a la vez tiene como una especie de, ¿qué les podría decir?, competencias del legislativo cercanas al parlamentarismo. ¿Por qué? Porque le permite, por ejemplo, sancionar, es decir, llamar la atención de a su Consejo de Ministros, incluso presionarlos a destituirlos, etcétera, y en su momento pues pueden declararlo incapaz moral o incapaz físico, y obviamente si bien la Constitución va a establecer, y obviamente es un texto que se interpreta y hay un conjunto de criterios de interpretación, creo yo de que esta posibilidad que tiene el Congreso pues demuestra que hay un diseño yo creo, deficiente de la separación y división de poderes. ¿Quién gana con estas cláusulas de vacancia, de cierre de parlamento, que por lo que has explicado definitivamente son contrarias al tema de la separación de poderes? Porque tienes un poder que claramente, bajo unas, además, condiciones en Perú que son, digamos, fáciles, ¿no?, de superar, puedes comerte al otro poder. A ver, yo creo de que muchas de las constituciones son realizadas conforme al contexto en el cual pues, se vivía, digamos, ¿no? Justamente, por ejemplo, el modelo de constitución que te presenta un presidencialismo es la Constitución norteamericana, una constitución de 7 artículos que se dedica específicamente a generar herramientas para separar y dividir el poder. No tiene la Constitución norteamericana un catálogo extenso de derechos, bueno, no tiene un catálogo de derechos, van a venir estos derechos con las enmiendas. Pero en ese momento, cuando se realizaba esta Constitución, lo que se trataba, creo yo, era de establecer niveles institucionales de gobierno para evitar pues, una presencia desbordante de la democracia o del pueblo en Estados Unidos, ¿no? O sea, tratar de generar y contener, mediante mecanismos institucionales, a esa, podríamos llamar, democracia radical o el movimiento que se podía estar dando. Yo creo que en los 90s, a nivel Latinoamérica, hay un impulso muy grande de introducir justamente el tema indígena, los derechos de pueblos indígenas. Está el convenio 169 de la OIT, que es de 1989, pero que los países durante la década de los 90 los van ratificando y se concentran cada vez más en el tema de derechos, generar alguna institucionalidad a algunas instituciones, pero yo creo que en ese momento no vislumbraban de que hacer un diseño con algunas herramientas parlamentaristas, es decir, la posibilidad de que el Parlamento, lo que es el órgano legislativo, tenga posibilidad de actuar frente al Ejecutivo, no lo veían como algo peligroso, posiblemente porque la configuración política de ese momento hacía de que había un diálogo y unas fuerzas políticas interesantes entre el Legislativo y el Ejecutivo. Pero yo creo que dado el conflicto y el problema que vive Perú estos últimos años, no hay la construcción, creo yo, de un partido político hegemónico que pueda ganarte en primera instancia, que es donde se define el Congreso. O de pronto la disposición esta de los pactos y esta que te plantea la democracia, ¿no? De pronto de disponerte a esto tampoco hay. A ver, vamos contigo, Alberto. El anterior programa de Desacuerdo, el anterior domingo acá con nosotros, estuvo un intelectual de izquierda peruana que estaba contra Castillo, ¿sí? Su explicación es que no encontraba en Castillo nada, en el gobierno de Castillo, nada que se pueda apuntar como de izquierda, ¿sí? Entonces, la pregunta inicial, ¿crees que Castillo era o no un gobierno de izquierda, ¿no? ¿Y cómo debió posicionarse la izquierda peruana frente a Castillo? Bueno, para no complicarnos con respecto a estas categorizaciones, me parece que se puede definir a Castillo dentro también del contexto histórico en el que ha asumido la presidencia. Me refiero a la denominada segunda ola progresista, enmarcada con los presidentes de esta izquierda más moderada que la primera ola, ¿no? La primera ola encabezada por los gobiernos de Hugo Chávez, Evo Morales, etcétera. Se ha caracterizado a esta segunda ola como mucho más moderada, mucho más tibia, si se quiere, entre comillas, y
me parece que es un buen punto de partida para entender no solo el gobierno de Pedro Castillo, sino la situación actual, no solo del Perú, sino regional también. Una izquierda, mira, la academia y la izquierda occidental denominaban a la primera ola como la pink tide, la ola rosada, ya denotando un carácter, digamos, reformista, no roja, no marxista o comunista, sino ya reformista. Esta segunda ola, siendo ya mucho más moderada que aquella, bueno, la podríamos llamar incluso más limitada en su carácter reformista. Y yo considero que sí, el gobierno de Castillo era un gobierno reformista, o lo ha sido, al igual que Castillo, sí lo calificaría como una izquierda sumamente moderada, como sus pares de la región, como los gobiernos del recién asumido el de Chile, el argentino, etc. Entonces, como decía, para no complicarse, me parece que sí, pero sin duda que el programa con el que asumió Castillo, que era un programa en realidad, hasta donde yo entiendo, más de su partido, el partido con el que asumió, que era Perú Libre, sí tenía rasgos bastante claros hacia una izquierda más radical. Si se revisa el programa original de Perú Libre, tiene claros matices marxistas. De ahí, pero que haya sido atacado fuertemente por la reacción, las oligarquías peruanas, con los epítetos anticomunistas que vimos ampliamente en la campaña, que en realidad vienen desde los 90 de la guerra del Estado contra la guerrilla, o bueno, la guerra de Sendero Luminoso. Castillo, por este motivo, se aleja de Perú Libre, de su partido, queda sin una base política clara y comienza a seguir un camino muy alejado de aquel programa, que básicamente responde a las presiones del Congreso y en general de las élites políticas, del establishment político peruano, que lo empujan a ceder a sus posturas iniciales, como por ejemplo sus gabinetes, sus primeros ministros y los intentos de reformas que originalmente había planteado, como la segunda reforma agraria, reforma tributaria y la Asamblea Constituyente, que eran reformas, por supuesto, reformas, pero con un alcance interesante para lo que es la sociedad peruana. Abandona todo esto y queda una figura muy descolorida que es difícil llamarla de izquierda. Uh-huh. A ver, recordemos que Castillo fue rondero, ¿no? Es decir, perteneció, para la gente que no sabe qué es un rondero, ¿no es cierto?, perteneció a los grupos armados que se enfrentaban a Sendero Luminoso en la sierra, ¿no? Castillo también cede a la presión de los medios de comunicación, a los políticos, al establishment político, como lo has señalado bien, Alberto, y declara incluso el modelo económico del Perú intangible, es decir, perfecto, ¿no es cierto? Y entonces, ahora en su caída, que está resultando dolorosa, es curioso que los presidentes que lo apoyan, ¿no es cierto?, pese a que él declara el modelo económico neoliberal, ¿no?, intangible, sean precisamente Luis Arce, Alberto Fernández, AMLO, los expresidentes Correa, Morales, Kirchner, ¿no? Es decir, lo abriga en su caída precisamente esta izquierda, ¿no? Sí, y de hecho es una situación irónica porque parte de las posturas, digamos, de haber cedido ante la prensa y el establishment peruano fue justamente el no acercarse a los gobiernos marcadamente de izquierda de la región. La izquierda peruana, Perú Libre y también incluso la centroizquierda, como la de Verónica Mendoza, le exigía no solamente seguir el camino de las reformas, profundizar su proceso, sino aliarse a lo que en Perú identifican como el eje bolivariano, que son los gobiernos de Venezuela, Cuba, Nicaragua, por supuesto que Bolivia. Castillo se niega, de hecho toma un distanciamiento claro con Venezuela y terminan siendo estos los gobiernos que
lo apoyan. Es irónico, pero es una muestra más de lo que señalaba anteriormente, un gobierno muy tibiamente de izquierda que termina haciendo todo lo contrario. Sin embargo... Bueno, pero ahora es curioso también, Alberto, porque en sus cartas, en las de ahora, ¿no es cierto?, habla de constitución, constituyente ya, una cosa que ojalá se lo hubiera escuchado en el gobierno. Termina él, me parece, ante una situación insalvable, retomando sus posturas iniciales, pero que las abandonó muy rápidamente, como el cambio de su primer canciller, que fue celebrado por la izquierda peruana, el señor Béjar, cambiado por el señor Murtua, que es un derechista, casi ultraderechista. Eso fue en los primeros días de su gobierno, que recordemos solamente tiene un año y medio, y abandona todas esas posturas para cuando ya la situación era irreversible, volver a ellas como en una situación de desesperación. Yo quiero resaltar con una cosa que me parece importante, Susana. Tú en el inicio, en la introducción del programa, señalabas que el conflicto, la situación de crisis actual es política, no de carácter económico. Si bien eso está claro, no solamente lo que sucede con Castillo, sino esta crisis de ya que se lleva a 6 presidentes, 2 sucesores, o sea, 8 Que viene en total. desde los 90, sin duda. Así es una crisis política a todas luces. Lo económico no está por fuera porque el solo hecho de que Castillo haya podido acceder a la presidencia tiene que ver con un estallido social por supuesto, la subalternidad peruana totalmente excluida, que estalla ante un orden no solamente político, sino económico del Perú, que es lo que tú mencionas, el neoliberalismo establecido estructuralmente en el Perú, desde la propia Constitución. Y pues si recordamos este viejo axioma de Lenin que nos dice que la política es la expresión concentrada de la economía, entendemos que es un descontento con el modelo neoliberal, que si está claro, el Perú no tiene una crisis económica, el Perú viene creciendo desde el establecimiento del neoliberalismo a ritmos estables, 3, 4%. No, antes de la asunción de Castillo existía desempleo, inflación, que redujeron con las políticas de Castillo mínimamente, pero está claro que la parte económica no es un asunto que... ante la mirada, digamos, hegemónica de tanto de los medios como del establishment, no son un problema, porque el Perú crece, pero crece en favor, por supuesto, de a quienes favorece el modelo neoliberal. Por supuesto. Que son no solamente las élites, sino multinacionales, ¿no? Transnacionales, Sí, el capital transnacional. Y pues esto deriva en un estallido social que permite, hasta Castillo, todos los presidentes tenían un carácter muy claramente tirado hacia el centro derecha, ¿no? Castillo irrumpe en un suceso inesperado justamente por este motivo. Bueno, podemos debatir muchísimo en el tema de si la economía condiciona. Unos dirían que es definitiva, pero yo creo que si tomamos el ejemplo del 2019 en Bolivia, ahí tenemos un ejemplo donde la política fue el tema que desató la crisis, la política, no la economía. Pero evidentemente lo podemos discutir, aquí nos podemos quedar toda la noche a discutirlo. Y bueno, ¿no? el desacuerdo. En el desacuerdo, exacto. Quédese con nosotros, vuelvo en el siguiente bloque, vamos a seguir hablando de Castillo bajo estas 3 miradas, social, política y constitucional, la legal. Volvemos a Desacuerdo. Esta noche estamos hablando de esta gran crisis política estructural que existe en el Perú, que por supuesto ha derivado en una crisis social que hoy día tiene como resultado Castillo vacado, una nueva presidenta que está sobre las cuerdas por las movilizaciones que están sucediendo, estado de excepción, muertos, y un gran etcétera que estamos analizando esta noche en nuestro programa. Farid, ¿crees posible una asamblea constituyente en el Perú? Tienes una élite peruana como muy orgullosa de su actual constitución, una constitución que, como ya lo ha dicho Alberto, resguarda muy bien el modelo económico neoliberal que tiene el país y sobre donde pareciera que la élite no va a permitir que nada lo toque, que nada lo mire, así está bien. A ver, simplemente matizando un poco, las reformas constitucionales de los 90, pese a que introducían el tema indígena, lo introducían también de una manera folclórica, ¿no? El multiculturalismo
básicamente tiene esa condición, ¿no? Básicamente son políticas multiculturales, la Constitución del 91 en Colombia, la Constitución peruana, si mal no me equivoco, en el 94, también la boliviana tuvo una reforma constitucional en el 94-95, donde declara ese país multiétnico, pluricultural, y empieza el tema del pluralismo jurídico, por ejemplo, ¿no? En Bolivia es una reforma realizada en el 94 y puesta en vigencia en el 95. Todas estas reformas coincidían con una etapa del denominado neoliberalismo. Es decir, Raquel Irigoyen, por ejemplo, es una jurista peruana que considera de que todas las constituciones noventeras, si bien reconocen derechos de pueblos indígenas, se amplía toda esta lógica de derechos, más bien tienden a ser constituciones que refuerzan justamente la condición de posibilidad de prácticas neoliberales, es decir, son constituciones neoliberales. Por ello, multiculturalismo y neoliberalismo en determinado momento pues van de la mano, ¿no? Es decir, Slavoj Žižek decía, ¿no? El multiculturalismo es la nueva ideología del neoliberalismo, ¿no? O algo parecido. En ese sentido, yo creo que para muchas lecturas la división y separación de poderes está bien planteada porque se puede sacar a un presidente cuando este presidente no agrada a este conjunto de élites. Sin embargo, el conflicto está en la falta de gobernabilidad que este diseño constitucional pues está pasando factura al Perú. En consecuencia, creo yo de que posibilidades jurídicas de reforma constitucional existen. La Constitución habla y señala de que se puede hacer una reforma total, una reforma parcial. Si bien esta reforma pasa por el Congreso, es expresa en su Constitución. Y adicionalmente, la Constitución peruana tiene uno de los típicos artículos que generalmente se tienen en las constituciones latinoamericanas, que es este artículo de derechos, cláusula de derechos numerus clausus, es decir, cláusula abierta de derechos, que en el caso peruano es el artículo 3, que dice: la enumeración de derechos establecida en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno. Entonces habrían derechos de la soberanía del pueblo, y un derecho básico de la soberanía del pueblo es darse su propia constitución mediante una asamblea constituyente. Obviamente establece después otra serie de elementos, creo yo, interesantes, como por ejemplo que la población tiene que participar, es parte de los derechos políticos, la participación de la ciudadanía en la reforma total o parcial de la Constitución. El artículo 32 dice: puede ser sometido a referéndum la reforma total o parcial de la Constitución, lo cual significa que se puede hacer una reforma total. Está el artículo numerus clausus, que te dice: hay derechos de la soberanía del pueblo, se puede convocar a asamblea constituyente, pero de una manera u otra la Constitución concentra esto en el Congreso. Justamente la última parte de la Constitución establece que esta reforma a la Constitución tiene que pasar por el Congreso, tiene que ser aprobado por el órgano legislativo. En consecuencia, es complejo el diseño, pero creo yo de que se puede dar o buscar aquello. Ahora, para que exista un proceso constituyente tiene que haber un proceso de acumulación previa, ¿no? Acumulación, resistencia, poder constituyente, son como los tres pasos clásicos que vemos en los libros de teoría o de doctrina. Es decir, hay procesos de acumulación, de resistencia, y luego viene el proceso del poder constituyente, básicamente que emerge para replantear las bases, ¿no? ¿Ves que Perú está en alguno de estos momentos? Yo creo que es interesante la pregunta, ¿no? Si lo veo, yo creo que hay una forma o manera de tratar lo que está pasando en el Perú por parte de los medios peruanos que más bien contienen lo que está sucediendo realmente en el Perú. Ahora, lo que está sucediendo realmente en el Perú, creo yo, de que es un conflicto que mucha gente no, por lo menos desde Bolivia, no esperabas, ¿no? Es decir, yo creo que hay una conflictividad emergente, pero creo que la información, a eso quiero ir, no nos llega completa. Yo creo que hay necesariamente una forma o manera de paralizar la información o de generar algunos filtros dentro de la información, porque creo que los medios, en el caso peruano, como bueno, gran parte de Latinoamérica, pertenecen a los sectores dominantes, ¿no? A ver, voy contigo, Alberto. Yo creo que ya lo ha dicho Carlos en su intervención, pero no es menor, digamos, el odio serrano
que el odio de las élites versus la sierra, digamos, ¿no? Ha estado, ha dividido, digamos, de alguna forma hacia el país, ¿no? Es decir, es una élite, digamos, un Estado construido básicamente sobre el diseño de esta élite que no mira, ¿no? Al indígena, a lo que está en la sierra, ¿no es cierto? Lo ha descrito, creo, muy bien Carlos. Y esto ha provocado una horrorosa guerra en Perú, que ha tenido como consecuencia 50.000 muertos. Es decir, el Sendero Luminoso no nace de la nada, nace de esta necesidad de expresión, ¿no es cierto?, de un Perú olvidado, de ese Perú profundo que no encuentra Estado en ninguna parte, ¿no? O sea, tú puedes no estar de acuerdo con aquello, pero eso tiene un motivo, eso tiene una razón de existir. Para nosotros la guerra del Chaco ha representado 50.000 muertos y es el episodio más horroroso que hemos vivido en nuestra historia, ¿no? ¿Tú crees que si la izquierda no encuentra un camino, ¿no?, que le permita expresarse de forma democrática, o que cada momento que se expresa de forma democrática encuentra en Lima estos bloqueos que vemos, esta necesidad luego de ubicarse más del lado de lo que dicen los medios, de pronto de lo que dicen las élites, ¿no? No desemboque otra vez en un proceso, no pueda desembocar otra vez en un proceso violento? ¿Qué opinas de esto? Bueno, sin duda que violencia ya la estamos viendo, hay más de 10 muertos, pero el proceso que llevó a la guerra fue diferente, ¿no? Me parece importante señalar algunas cosas. Necesariamente se tiene que hablar de lo sucedido con Sendero porque, por supuesto, es el origen de muchas consecuencias actuales. Primero que lo que sucede con Sendero, hay que decirlo, es el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, sí, ¿no? Tal cual. Y el proyecto, digamos, revolucionario de esta organización es denominado en términos de carácter maoísta, es una guerra popular. Desde los medios, desde la ideología, la narrativa de las clases dominantes peruanas se ha irradiado al resto del mundo, por supuesto desde el gobierno de Fujimori, que fue la dictadura de Fujimori, que fue la que instaló la guerra del Estado contra Sendero. Se habló de terrorismo, se lo calificó como una guerra contra el terrorismo, ¿no? Muy similar a lo que realizó Estados Unidos a partir del año 2001. Desde entonces tenemos la instalación de una narrativa de las clases dominantes, que es esto, los terroristas y la guerra contra el terrorismo. Cuando desde la visión de los militantes de Sendero y de todos los guerrilleros, esta era una guerra popular en contra del Estado-nación, en contra de las clases dominantes y el poder histórico en el Perú, que solo tuvo un gobierno de carácter popular en Velasco, en toda su historia. Entonces, desde que comprendemos esto, vamos a entender muchas cosas más, porque a Castillo se lo calificó de terruco, como lo decías tú. En general, toda la campaña fue de demonización, no solo de Castillo, sino de Perú Libre y de sus votantes, que por supuesto era su base social, la población de la sierra y de la selva. Se han establecido algunas de estas cosas como verdades, por supuesto, por el peso de los medios. Como por ejemplo la introducción que tú nos hacías a Castillo, o bueno, en la pregunta, perdón, como un rondero. Los ronderos no solamente se enfrentaron a Sendero, sino, como lo dijo Carlos, se enfrentaron a ambos porque en realidad el ejército peruano, por supuesto, esta es una visión controversial porque va en contra de la oficial, el ejército peruano ingresó, las Fuerzas Armadas, mejor dicho, ingresaron a territorios de la sierra y de la selva a exterminar poblaciones, calificándolos como grupos de Sendero. Cometieron crímenes de lesa humanidad en nombre de la guerra contra el terrorismo. Entonces se calificaban a campesinos, comunarios comunes como comunistas, como terroristas, como senderistas, cuando estos en algunos casos quizás lo eran, en muchos casos no lo eran.
los grupos de autodefensa de los ronderos se organizaron ante la incertidumbre porque, por supuesto, también Sendero incurrió en algunas distorsiones de violencia, pero no en fue... algunas, En bastantes, violaciones a los derechos pero humanos. esta es justamente la visión que ha promovido no solamente el gobierno de Castillo, sino las élites liberales en el mundo entero. La guerra en el Perú era contra esas élites que instalaron su visión. La historia la cuentan las clases dominantes y la historia que se cuenta esta es la de las clases dominantes. Yo no pretendo valorar lo que fue Sendero, pero acá no pretendo hacer un juicio de valor, claro, sino establecer estos orígenes sí, en los que esta demonización ha alcanzado hasta nuestros días. Y ya aterrizando un poco a tu pregunta, se hace imposible que una alternativa democrática surja desde la izquierda peruana porque la demonización está, y la criminalización, por supuesto, está establecida hasta tal punto que un candidato de un reformista sumamente tibio, como Castillo, es calificado como comunista. Esto sucede en sociedades donde no solamente las clases dominantes han instalado estructuralmente su dominio, sino donde hay brotes claros de neofascismo, que es lo que se enfrenta claramente al otro aspecto del socialismo, del comunismo, y la criminalización impide que siquiera tenga una organización política. Perú Libre apareció como una alternativa a la cual se sumó Castillo casi de manera improvisada ante la ausencia de otros partidos, cuando su principal líder, Vladimir Cerrón, que ya enfrentaba cargos, procesos, justamente por supuesto terrorismo, etcétera, apenas la erigió y bueno, ya ha sido abandonada por estos epítetos y no solamente la demonización y criminalización, sino persecución judicial. El lawfare está presente también, son muchos elementos, pero ya no es solamente una cuestión de proyectos políticos, sino es el impedimento a una posibilidad cualquiera. Carlos, voy contigo. Vamos a ir cerrando este bloque con la siguiente pregunta. Desde tu perspectiva, ¿algún día, Carlos, el movimiento popular podrá liderar la política peruana? ¿Similitudes y diferencias que notas en la sociedad peruana y boliviana en cuanto a estas relaciones étnico-raciales y la correlación de fuerza política en estas relaciones que señalo? ¿Será que Perú algún momento tiene un bloque popular que logre hacerse del poder, un liderazgo, digamos, estilo Evo Morales o alguno parecido? Bueno, yo vengo con un compromiso político, entonces en ese sentido yo tengo esa apuesta. Espero que eso se dé. Pero primero para considerar algunas diferencias, algunas similitudes. Por ejemplo, ya hemos tocado el tema de los momentos acá que se van germinando, articulaciones que luego van dando lugar a que se estructure, por ejemplo, el MAS en el gobierno. Yo creo que una de las cosas que a mí me ha llamado la atención muy fuertes en el Perú es, había dicho esa folclorización indígena, la fragmentación de distintos sectores sociales, de tal manera que las demandas que se van planteando son específicamente locales y no hay como una proyección un poco más allá. Eso es por un lado. Yo creo que otro aspecto que digamos, puede ser parecido es esa relación muy clara que uno puede ver prendiendo la tele, presentadores, quienes son manos de obra barata en el Perú, es muy parecido en Bolivia. Hay muchas cosas que uno va al Perú y es muy parecido a lo que vemos aquí. Sin embargo, lo que en Bolivia ha permitido, me da la impresión, de que se articula un movimiento que a partir de la identidad étnica articula otros sectores, primero, hemos tenido un Estado en general débil a lo largo de la historia. A diferencia del Perú, que en Lima se ha sentado el poder colonial, han logrado estructurar un orden de manera muy rígida. En Bolivia eso ha sido un poco más laxo, de tal manera que la politización de la etnicidad ha tenido mucha fuerza cerca de la capital en Bolivia, de la sede de gobierno, pero La Paz. Los movimientos que han empezado con esta politización se han asentado fundamentalmente en La Paz, han producido discursos, etc. Desde acá incluso han influido en el Perú. Pero en el Perú los movimientos más politizados en temas étnicos están en Puno. Y tú haces una movilización en Puno, no paralizas Lima. Tú haces una movilización en el Alto,
plano aymara, paralizas la sede de gobierno. Es distinta la incidencia que pueden tener. Ese es otro factor. De todas maneras, sí, yo viendo a la distancia, con poco ya conocimiento en los últimos años ya no he visitado Perú, pero yo creo que hay una necesidad de que se vaya a construir una perspectiva hacia adelante, más allá de esa fragmentación local, más allá de la reivindicación de un sector. Pongamos como ejemplo en Bolivia, cuando se reivindica la nacionalización de los hidrocarburos en 2003, evidentemente es un tema que abarca a otros sectores, no simplemente a los movilizados de la ciudad del Alto, implica más sectores. No se reducía a un problema de juntas vecinales, implicaba a sectores más amplios en todo el país. Y en Perú no he logrado escuchar ese tipo de demandas que vayan siendo articuladoras en términos generales. Pero también me da la impresión que no hay como esos esfuerzos de articulación política, no solo como un discurso, sino en los hechos prácticos. Yo creo que el propio Castillo es reflejo de eso, ¿no? Por lo menos a la distancia me da esa impresión de que no ha sido un gobierno que haya construido alianzas con distintos sectores, no solo de otros sectores, por ejemplo, de izquierda, ¿no? Sino también ningunos otros sectores. ¿Sabes qué, Carlos? Me tengo que ir al corte. Volvemos a las conclusiones. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado esta noche en Desacuerdo, un programa realmente interesante porque nos ha permitido ver los problemas por los que atraviesa estructuralmente el Perú y hacer algunas similitudes con nuestro país. Carlos, gracias por haber venido esta noche. Gracias a ti, Susana, por la invitación. Farid, gracias por haber estado esta noche con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. Carlos, desde Cochabamba, te agradezco mucho que te hayas conectado al Zoom. Gracias por haber estado esta noche con nosotros. Gracias. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias a usted por habernos acompañado con nosotros al siguiente domingo. El siguiente domingo, que es la Navidad, vamos a tener un resumen de los mejores momentos de Desacuerdo, así que los invitamos ese día especial a acompañarnos con un programa especial. Buenas noches, quédese en la programación de RTP.